y que precisamente tiene que ver con el análisis que se hace del triunfo de Javier Milei como presidente electo de Argentina y lo que se viene además para el país. Ya vemos en pantalla a nuestra enviada especial, Mónica Rincón, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenos días. Mónica. Muy bien, Sebastián, muy bien, Fresia. Estamos aquí en el Hotel Libertador, que es en el fondo como la Casa Rosada Chica. Es decir, es el centro político en este momento de Argentina. Al interior está Diana Mondino, que va a ser la futura canciller del presidente electo Javier Milei. Y ella, ayer conversamos de hecho con ella y nos comentaba que esperaba que las relaciones con Chile fueran buenas, que más allá de las diferencias ideológicas con los distintos pueblos, incluía en esto a China, incluía a Brasil, gobiernos respecto de los cuales, bueno, también el de Chile ha tenido polémicas declaraciones Javier Milei, que decía que nos iba a relacionar con estos gobiernos comunistas, socialistas, pero después decía que en verdad que su alineamiento iba a ser con Estados Unidos e Israel, con los países democráticos y no sé todavía por qué incluía a Brasil como un país no democrático. Entiendo a China, que es una dictadura, pero en fin, más allá de ese punto, después explicó y retrocedió un poco y dijo que lo que no iban a hacer es negocios desde el Estado, que a eso se refería. En fin, fue parte del debate, también ustedes lo recuerdan, del debate que tuvo con Sergio Massa. Pero nos encontramos para tratar de entender lo que es súper difícil de entender con don Carlos Fara, que es analista, consultor, súper reputado y que lo hemos tenido, ustedes lo han visto en Conexión, en Global Prime. Y ahora tenemos el gusto de conocernos en persona. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer, Mónica. ¿Cómo se explica este triunfo de Javier Milei, pero sobre todo cómo se explica el tremendo margen, más de 11 puntos, que le sacó a Sergio Massa? Bueno, en realidad Argentina estaba demandando un cambio ya hace 2 años. El gobierno de Alberto había perdido la elección legislativa de 2021 y todo lo que vino después, digamos, fue negativo, ¿no? Con la aceleración inflacionaria, el problema de la sequía, etcétera. La pandemia. La pandemia desde ya. Entonces, todo eso, digamos, hizo que, pese a que el propio Sergio Massa no hizo una mala elección teniendo en cuenta el contexto, pero de todas maneras esa diferencia que tú citas da una idea del tamaño de la demanda de cambio que hay en Argentina. Ahora, hubiera sido mucho más difícil para Javier Milei una elección frente a Patricia Bullrich, para quienes nos ven a través de las pantallas CNN Chile. Patricia Bullrich era la abanderada de Juntos por el Cambio, que incluye al partido PRO del expresidente Mauricio Macri, de la propia Patricia Bullrich, y a los radicales, en donde se encuentran figuras históricas como Elisa Carrió y otras, ¿no?, que llamaron a no dar la votación ni a uno ni a otro. Ellos estaban neutrales en esta elección, lo cual de alguna manera era interpretado como más un favor para Sergio Massa, que pusieron como límite a Javier Milei. ¿Hubiera sido más difícil enfrentar a Patricia Bullrich? Probablemente, ¿no? Porque al final eran 2 opciones de cambio, muy claramente. Un cambio más radical, un cambio más moderado, seguramente. Y bueno, digamos, me parece que en general el público de Massa, tapándose la nariz, en general hubiera votado a Bullrich, aunque más no sea para ponerle un límite a la que consideran como peor opción, que es Milei, ¿no? También algunos han dicho que Rodríguez Larreta, que fue gobernador de Buenos Aires, pero que además fue el competidor en las internas de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, también hubiera sido, muchos escuchaban en los últimos días, el hombre era Rodríguez Larreta. Bueno, era una figura moderada, más moderada que Patricia Bullrich, que probablemente podría haber disputado mejor un centro moderado contra Massa. En las hipótesis, pero creo que de todas maneras cualquiera de los dos hubiera ganado la presidencia de la Nación. ¿Qué más te llamó la atención de este proceso eleccionario y del resultado de la segunda vuelta? Bueno, hay 2 cuestiones, me parece, fundamentales para marcar. La primera es un outsider que gana la elección. Argentina no está acostumbrado a los outsiders. De alguna manera, el gran outsider fue Juan Domingo Perón, que ganó la elección del 46. Pasaron casi 80 años y esto es bien novedoso. Y de la mano de eso, el hecho de que tenemos un Milei que, a diferencia de Juntos por el Cambio, penetró en sectores populares, disputándole voto al propio peronismo, y eso también hizo que su triunfo en esta segunda vuelta, a diferencia del de Macri en el 2015, esta vez Milei gana en 21 provincias. De 24 que hay en Argentina. Efectivamente, y gana en todo un interior que se supone que es más peronista, ¿no? Entonces yo te diría que como fenómeno político es muy novedoso con todas esas circunstancias. ¿Qué cabe esperar de un gobierno de Javier Milei?
Bueno, mucha incógnita, ¿no? Porque el sistema político argentino quedó más fragmentado que nunca, por lo menos desde la recuperación de la democracia. Se quedó sin la provincia de Buenos Aires, no tiene una minoría en las dos cámaras del Congreso, solamente recibió la presidencia de la Nación. Entonces te diría que seguramente Milei va a ser más moderado y más pragmático en el gobierno que lo que fue en campaña, pero de todas maneras eso implica, digamos, mucha astucia y mucha habilidad política para poder llevar a cabo reformas muy ambiciosas como las que él planteó. Y si no, ¿con qué panorama se va a encontrar cuando empieza a hacer reformas también que implican de alguna manera, por ejemplo, disminuir el déficit fiscal, implica disminuir el gasto del Estado? Él planteaba disminuirlo de un 40 a un 15% del Producto Interno Bruto, y eso es un ajuste fuerte. En este contexto, además, donde está la Argentina, ¿cómo pueden tomarlo las calles y qué pasa con los sindicatos también? Bueno, la conflictividad social va a ir en aumento sin lugar a dudas, aunque más no sea por los aspectos simbólicos, más allá de las políticas concretas, eso por un lado. Ahora, también es cierto que la presidencia en Argentina es una presidencia con mucho poder, ¿no? Que vos podés empezar a hacer como muchos recortes de gasto sin tener que pedirle permiso al Congreso, que tenés los famosos decretos de necesidad de urgencia, que son como leyes hasta que te las apruebe el Congreso, pero mientras tanto te permiten gobernar, y porque hay una vieja ley de emergencia económica que todavía te da bastante poder. O sea que antes de pasar por el Congreso, en materia de recorte de gasto, puede hacer muchísimas cosas. ¿Va a generar conflictividad? Sí, pero las puede hacer sin necesidad de tener que negociar nada en el Congreso. La CGT, que son los transportistas en Argentina, es un gremio súper poderoso. En la primera vuelta conversamos con Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano, y uno de los nuevos dirigentes que está tomando la posta o el relevo en esta, y que se enfrentó fuertemente además en el debate público con Javier Milei. Los transportistas, lo sabemos, aquí en Chile, en muchas partes, son claves porque pueden parar un país y realmente tienen un poder muy, muy fuerte. ¿Qué se puede esperar de la relación con ellos? Bueno, a ver, de vuelta, yo creo que en principio es una relación conflictiva, pero empieza siendo una relación conflictiva, aunque más no sea para que cada uno muestre cuánto poder tiene, antes de entrar en una mesa de negociación. Yo creo que, insisto, si el gobierno de Milei es más pragmático de lo que mostró en la campaña, probablemente, digamos, haya como algunas instancias de negociación. No necesariamente significa, digamos, que vamos a tener un choque y un parate de la Argentina de la noche a la mañana, ¿no? Lo otro que quisiera preguntarte es qué se prevé respecto de Juntos por el Cambio. Yo decía ayer en la transmisión que uno de los grandes ganadores también de la noche era Mauricio Macri. Apostó a riesgo de quebrar Juntos por el Cambio, no le preguntó a nadie y le dio su apoyo, y llevó también a Patricia Bullrich a ese apoyo, más allá de la decisión propia de Patricia Bullrich, pero claramente la impulsó, claramente habló con ella. ¿Cómo se ve el futuro de esta tercera fuerza? Bueno, primero de fractura, claramente, porque aunque más no sea por cuestiones ideológicas, además de cuestiones de conducción política, la mayor parte de Juntos por el Cambio va a quedar fuera de lo que pueden columnar Macri. Y Macri corriendo un riesgo, ¿no? Porque obviamente hizo una apuesta que ayer salió bien, que fue el triunfo de Milei, pero también es absolutamente cierto que si el gobierno de Milei fracasa, Macri va a pagar platos rotos por esa cuestión. Y va a tener rota además la coalición. Exactamente. La coalición, digamos, en principio está rota, pero también es cierto, digamos, que por cuestiones de intereses de los gobernadores va a haber como zonas grises, ¿no? Los bloques en las cámaras, los gobernadores que son 10, nunca la oposición al peronismo había tenido tantos gobernadores, de manera que ahora, digamos, está la moneda en el aire en ese sentido. Quisiera preguntarte, en el Parlamento va a ser bien compleja la negociación para ir cerrando. De hecho, les faltan 91 bancas a la Libertad Avanza para lograr la mayoría simple. Mayoría simple que se requiere, por ejemplo, para la ley de presupuesto, que en todas partes del mundo se llama como la ley madre. ¿Cómo se prevé la gobernabilidad y si crees que hay un riesgo o no de que no pueda terminar su gobierno Javier Milei? Bueno, a ver, primero, sí, digamos, le va a costar alcanzar el quórum antes de pensar en aprobar, ¿no?, cualquier ley. Eso por un lado. Lo que le puede aportar Macri por ahora todavía lo deja lejos, ¿no?, de esa situación. Me parece que la llave la tiene la parte de Juntos por el Cambio moderada, que no está con Macri, y que efectivamente pudiese dar acuerdo de gobernabilidad a algunas cuestiones básicas.
Ahora, también, como decimos, echa la ley, echa la trampa. En Argentina, si tú eres presidenta y el Congreso no te aprueba un nuevo presupuesto, tú sigues gobernando con el presupuesto del año anterior y eso casi que te beneficia, porque te da libertad para hacer cualquier cosa. Okay. Y lo que te había dejado planteado para que no quede sobre el aire, ¿termina su gobierno Javier Milei? Bueno, en América Latina lamentablemente los gobiernos que llegan con minorías parlamentarias no terminan, ¿no? Castillo, Kuczynski, Lasso, entonces se corre ese riesgo, sobre todo porque no hay una fuerza política detrás. Pero, digamos, vamos a ver, porque si también es cierto que si en unos primeros meses empieza a verse alguna mejora en materia inflacionaria, la opinión pública va a ser el amortiguador para que la política no pueda, digamos, hacer planteos extremos desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, Carlos, por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Además, tiene una columna que yo voy a subir, si tú me la compartes, la vamos a subir en las redes sociales, que se llama El Rey León y que está estupenda, súper buena y clarificadora para poder entender lo que pasó ayer con la elección. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Nos despedimos entonces, les doy el pase en el estudio desde acá, desde el Hotel Libertador, donde está al interior Diana Mondino, la futura canciller, y seguimos muy atentos a quienes van llegando a este lugar. Bien, Mónica, muchísimas gracias y nos vamos a quedar atentos porque de todas maneras los análisis siguen bien intensamente ahí en Argentina. Nos vemos. Chao, Mónica, nos vemos. Nos vemos, chao, Sebastián.